Vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta a los Gálatas. Estamos a punto de concluir el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas. Tal vez todavía nos falte otro mensaje aparte de este, y luego nos brincamos al capítulo 3. Pero antes de cerrar con este capítulo 2, vamos a disfrutar esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. El tema que vamos a estudiar es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir conmigo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Gloria a Cristo Jesús. Hoy vamos a ser bendecidos. Yo creo en esta palabra que es poderosa para bendecirnos. Pero antes de llegar a este versículo 20 que nos toca estudiar el día de hoy, tenemos que recordar un poquito de lo que estudiamos en el estudio pasado. ¿Cuántos se acuerdan? Porque no podemos avanzar sin traer a la memoria lo que venimos estudiando. Así como en las novelas. ¿A cuántos les gustan las novelas? ¿No? Bueno, en las novelas, si no sabe y no ha mirado novelas, en las novelas está por capítulos, ¿verdad? Es una serie, es capítulos, una serie, ¿verdad? Y cada día termina el capítulo y le dan un avance del próximo capítulo para que se emocione, ¿verdad? Y en el próximo capítulo lo regresan un poquito para que usted se conecte con el nuevo capítulo. Pues es lo mismo acá, hermanos. Tenemos que regresar al estudio pasado un poquito para que nosotros nos conectemos con este nuevo estudio, y así vamos conociendo a Dios. Amén. Entonces, si usted recuerda de qué estudiamos el miércoles, ¿verdad? Es el andar conforme a la verdad del Evangelio. Y hacíamos esta pregunta: ¿qué significa andar conforme a la verdad del Evangelio? Si ustedes recuerdan, ¿qué significa andar conforme a la verdad del Evangelio? Porque el apóstol Pablo le dijo al apóstol Pedro y a algunos que estaban ahí que ellos no andaban conforme a la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y aprendimos eso, pues, lo que es andar conforme a la verdad del Evangelio. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se lo recuerdo yo, andar de acuerdo a la verdad del Evangelio, dijimos que es disfrutar nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. La libertad que Dios nos ha dado por medio de haber creído, por medio de la fe en Cristo Jesús. Andar conforme a la verdad del Evangelio es disfrutar nuestra justificación que hemos recibido a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Es disfrutar, pues, la salvación que Dios nos ha dado a través de la gracia, a través de Cristo Jesús, hermanos. Eso es andar conforme a la verdad del Evangelio, cuando nosotros nos movemos en todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Amén, hermanos, por todos nosotros. No andar conforme a la verdad, entonces, es todo lo contrario, es cuando somos alejados de Cristo. Cuando no estamos dejando a Cristo, entonces ya no andamos conforme a la verdad del Evangelio, porque la verdad del Evangelio se llama Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Amén. Entonces, si nosotros estamos prestando verdaderamente atención a nuestro estudio, nosotros estamos entendiendo el propósito de Dios, nosotros estamos siendo bendecidos. Por eso es importante que cuando estudiamos la palabra y estamos aquí, como cantábamos ahorita, que nuestra alma clame por Dios. Tenemos que estar aquí orando: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, ponga atención, alma mía, disponte. Tenemos que, hermano, disponernos, y Dios nos bendice como no te imaginas. Y le agarramos sabor a este asunto.
Eh, entonces, si nosotros estamos siguiendo la secuencia que llevamos, porque casi estamos estudiando Gálatas versículo por versículo, y si nosotros le vamos prestando atención, vamos a entender lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 20. Leamos el versículo 20. Bueno, parece que ahora está descompuesta la pantalla, pero ahora sí vamos a tu Biblia, vamos a la Biblia y leamos Gálatas capítulo 2, versículo 20, hermanos, para que nosotros podamos conectarnos con este versículo y entenderlo. ¿Lo tienen todos, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero léalo así como que si trae ganas de estudiar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate que si le prestamos atención a esta secuencia de estudios que traemos, nosotros vamos a ser bendecidos a hoy. Porque yo quiero decirles que, a ver, entre nosotros, ¿cuántos se saben este versículo? ¿Cuántos ya se lo sabían antes de leerlo? Casi la mayoría de cristianos lo decimos, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero muchos de los cristianos, no todos, pero muchos de los cristianos solamente recitan este versículo, solamente de la boca, de los labios hacia afuera, pero no hay nada acá adentro. No hay, ese versículo todavía no se está haciendo realidad dentro de ellos. Dios, hermano, cuando nosotros decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, tenemos que hacer de nosotros esta palabra. Tenemos que hacerla real, hacerla vida en nosotros. Amén. Entonces, si hoy en esta tarde le oramos al Señor juntos, de todo corazón, y le decimos al Señor: Señor, yo quiero entender realmente lo que significa ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vas a darte cuenta que Pablo te da la clave para que entiendas ese versículo ahí mismo. Porque él te dice la forma que él ya está viviendo. Y entonces, si nosotros le oramos al Señor con todo el corazón y le decimos: Señor, revélame este versículo de Gálatas 2:20, porque es un versículo clave en la carta a los Gálatas. Este es un versículo clave para que nosotros entendamos lo que es la justificación por medio de la fe. Amén. Si nosotros oramos, Dios nos va a bendecir. ¿Estamos dispuestos? Vamos a orarle al Señor juntos. Padre Celestial, aquí estamos, pero ora conmigo. Dile: Señor Jesús, aquí estamos. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Por favor, revélate a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos recibir esta revelación. Corre el velo, Señor, y muéstranos lo que hay detrás de este versículo. Señor, que podamos ser bendecidos, Señor, no solamente con la palabra escrita, sino que seamos bendecidos con el espíritu de esta palabra. Este espíritu que nos puede dar vida, este espíritu de tu palabra que nos puede cambiar, Señor, que puede tocar a hoy, Señor, nuestras vidas. Padre Celestial, creemos que tú, Señor, te nos vas a revelar una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para captar el versículo 20, vamos a retroceder un poquito y vamos a ir al versículo 16. Ya estamos impuestos acá a la pantalla, ¿verdad? Pero hoy vamos a leerlo en nuestras Biblias, porque tuvimos problemas. Entonces vaya a su Biblia y vayamos al versículo 16 hasta que lleguemos al versículo
20, que es nuestro versículo clave, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el versículo 16, sabiendo, diga conmigo, sabiendo. O sea que tenemos nosotros que saber lo que Pablo nos va a hablar en estos versículos, porque no muchos lo saben, no muchos tienen este conocimiento. Dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será salvo. El apóstol Pablo lo que les está diciendo a los Gálatas, es decir, a los cristianos gentiles, lo que él les está diciendo, lo aprendimos el miércoles, no sé si tú te recuerdas, pero él les está diciendo, Gálatas, nosotros, el hombre, dice que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, ningún hombre es perdonado, ningún hombre alcanza el favor o la salvación de Dios por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y les aclara y les dice en el versículo, Gálatas, nosotros somos judíos, pero nosotros también hemos creído en Cristo para alcanzar la justificación, que es por medio de la fe. ¿Sí lo vieron? Ahí él mismo le dice, nosotros también hemos creído en Cristo. Está diciendo que ellos, que son judíos, también tienen que creer en Cristo para alcanzar la justificación, que es por medio de la fe, porque él dice, porque ningún hombre, ¿verdad?, puede ser justificado por las obras de la ley. En el versículo 17 dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros, si estamos buscando la justificación que es por medio de la fe en Cristo Jesús, significa que hemos pecado por dejar de guardar la ley. ¿Acaso, dice, Cristo nos ha hecho pecar porque nosotros ya hemos dejado la ley? ¿Qué le dice? En ninguna manera. En versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo dice, ¿qué acaso Cristo nos ha hecho pecar porque ya dejamos de guardar la ley, Gálatas? Dice, al contrario, ¿verdad? Dice, si nosotros buscamos guardar la ley de las cuales Cristo ya nos rescató, entonces dice, transgresor soy, transgresor nos volvemos. Entonces ahora sí, Gálatas, pecamos por regresar nuevamente a lo que ya nos han hecho libre. Versículo 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo dice, por la ley estoy muerto, porque la ley lo que hizo, ¿qué? Me mató, me terminó, pero estoy muerto para la ley, pero hoy estoy vivo para Dios. ¿Lo entendiste? Ahora fíjate que él va a continuar el versículo 20. Es por eso que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Vuelvo a repetirlo, si estamos prestando atención a este estudio y le permitimos a Dios que se nos revele, hermano, que nos revele este verso, hermano, que Pablo te decía, Él nos da la clave, vamos a disfrutar a Dios en esta preciosa tarde y vamos a ser bendecidos y vamos a experimentar, hermanos, la libertad que Dios nos ha dado verdaderamente, hermanos. Fíjate bien, por un lado Pablo nos dice que está muerto, es decir, que ya fue crucificado, que ya murió juntamente con Cristo. Versículo 20, ¿qué dice? Parte A, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Fíjate bien, vamos a desglosar y a saborear este versículo. Este versículo nos va a tomar una hora, fíjate, para entenderlo. Pero al final le vamos a dar gracias a Dios juntos. Por un lado, Pablo dice, yo ya estoy, ¿qué? Yo ya estoy muerto. Ya estoy crucificado con Cristo. Ya morí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Se murió el yo. Amén. Pero por el otro lado, Pablo dice, pero estoy vivo. ¿Sí te das cuenta? Pablo dice, yo estoy muerto, pero yo estoy vivo. Entonces tenemos que entender esas dos partes. Versículo 20, parte B, versículo 20 en la parte B, y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí ve? Ahora estoy vivo y sigo vivo en esta carne. Entonces tenemos que ir mirando, porque a veces los cristianos dicen que como que si Cristo nos cambió por algo, que éramos viejos y nos cambió por algo nuevo. Tenemos que ir prestando atención que somos los mismos, que Dios te salva y sigue siendo tú. Pero tenemos que entender pues que hay un yo en nosotros que es viejo y hay un yo en nosotros que es nuevo. O sea que ese yo está dentro de nosotros mismos. Y tenemos que saber qué hizo Dios con nosotros y cómo trabaja este asunto. Amén. Por un lado Pablo dice, estoy muerto. Luego dice, pero estoy vivo. Pero Él nos da la clave, hermanos, para disfrutar su libertad. Y en el mismo versículo, en la parte final, dice, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, porque Él está todavía vivo, ¿verdad? Está hablando de Él mismo. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ahora todavía sigo en este cuerpo de carne, como tú y yo, ¿verdad? Ya Dios nos ha libertado del pecado, pero todavía seguimos aquí en esta carne donde mora el pecado. Pero ya nos morimos, pero seguimos vivos y seguimos en esta carne, pero no para militar, pero no para andar conforme a esta carne, sino que ahora vivir para Dios, vivir para Cristo. Por eso Él no termina y Él dice, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿cómo lo vive? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga conmigo, vivo por fe. Él dice, leámoslo una vez más. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Léalo conmigo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahí va la clave, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermanos. El yo viejo, el yo nuevo, viven en la misma persona. En cada uno de nosotros está el viejo yo y el nuevo yo. Ya hemos hablado mucho, pero a ver, les va la pregunta.
Aquí van a decir quién es el viejo yo, y aquí van a decir quién es el nuevo yo. Primero acá, ¿quién es el viejo yo? A ver si te conoces. ¿Quién es el viejo yo? Bueno, olvídenlo. ¿Quién es el nuevo yo? Pero algo más que se puede, porque si alguien te pregunta es Cristo, pues no le vas a dejar nada en claro. El viejo yo, nosotros estamos creados de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Antes de venir a Cristo, hermano, nosotros no teníamos ningún nuevo hombre. Éramos solo viejo hombre. Pero una vez, hermano, venido Cristo, ahí somos como más misteriosos. El viejo hombre está compuesto de el alma con la carne. Ese es el viejo hombre. El nuevo hombre está compuesto del espíritu y el alma. Ese es el nuevo hombre. Cuando nosotros como almas, y la parte principal del alma es la mente, cuando nosotros con la mente nos ocupamos en la carne, eso es el viejo hombre. Amén. Cuando nosotros nos ocupamos con nuestra mente en el espíritu, ese es el nuevo hombre. Pablo habló mucho de despojarnos del viejo hombre, de ya no vivir en el viejo hombre, sino vivir en el nuevo hombre, sino de ser renovados, ¿sí o no, hermanos? Y revestidos del nuevo hombre. Entonces ahora ese viejo y ese nuevo hombre están en nosotros, pero tenemos que ir entendiendo a Pablo, que él dice que yo, dice, más ya no vivo yo. ¿Ese quién es? ¿El nuevo o el viejo? ¿Cómo que el nuevo? Dice, ya no vivo yo. Se está refiriendo al viejo yo que no tiene la vida. Amén. Mas vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, porque fíjese que está muerto, pero ahora dice estoy vivo. Amén. Entonces, ¿quién está vivo? Pablo, ¿verdad? El yo, pero ese yo es nuevo. Ese nuevo yo es el que ahora se le ha agregado la vida de Dios. Por eso ahora sí viene a ser el nuevo hombre, porque tiene a Cristo. Pero tenemos que entenderlo cómo funciona en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. Entonces ahora Pablo dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo yo, lo vivo en la fe. Amén, hermanos. En la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mira, Pablo lo aclara en Romanos capítulo 6, versículo 6. Pablo dice que ahora él tiene una nueva vida, y ahora, como la vieja vida ya se acabó, dice, ya me morí. Entonces ahora él tiene la vida nueva, en la cual se le dio para que empiece a vivir, para que empiece a caminar en la nueva vida en Cristo Jesús. Y a los romanos se lo deja también en claro, versículo 6. También dice sabiendo lo mismo, porque tenemos que saberlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo estoy juntamente crucificado. No te olvides del versículo 20, es el mismo escritor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo, tienes que saberlo, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos, diga conmigo, consideraos, porque esto es de fe, esto es de creerlo,
Esto es de que tú en tu mente lo creas y digas, ya estoy muerto, pero que también digas, ya estoy vivo. Cristo en la cruz, allá, hermano, allá fuimos crucificados juntamente con Él y ya nos morimos. Eso es de creerlo, eso es de llevarlo en la mente y decir, ya estoy muerto. Pero también cuando Cristo resucitó, dice la palabra que también resucitamos juntamente con Él para una vida nueva. Entonces también tenemos que creerlo y decirle, pero estoy vivo, pero ahora ya no estoy vivo para vivir en el viejo hombre, sino que estoy vivo para vivir en la novedad de vida, en la vida nueva, en el yo nuevo que tiene a Cristo. Amén, hermanos. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea que Pablo está en claro que sí la vamos a regar. ¿Cuántos la regamos aquí? No, casi todos, ¿verdad? Pero nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. Así también, porque, o sea, que no tiene que gobernarnos el pecado, no tiene que reinar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo debemos de presentarnos ante Dios? Como vivos. ¿Cómo debemos de presentarnos a Dios? Este es la reunión, esta la iglesia del Dios viviente. Estamos en la iglesia del Dios viviente. Aquí están los hijos del Dios viviente. Somos gente viva, hermano. Vivas para Dios. Pero ahora te vas a dar cuenta por qué nos presentamos como muertos. Te vas a dar cuenta porque Pablo nos da la clave en el versículo 20. Dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Fíjate bien, lo vivo en la fe. Dios nos dio la fe para que aprendamos a vivir en el nuevo yo. Dios nos dio la fe para que aprendamos a disfrutar la novedad de vida. Dios nos dio la fe para que aprendamos a disfrutar la libertad que Cristo nos ha dado. Necesitamos la fe, ya la tienes, pero vas a aprender a hoy que esa fe, si no revoluciona en ti, si no crece en ti, si no es aumentada en ti, si no es perfeccionada, tú no vas a poder agradar a Dios, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Amén, hermanos. Pablo dice, ustedes deben de considerarse muertos al pecado, pero ¿qué? Vivos. Ustedes deben considerarse muertos al pecado, pero vivos. Tienes que considerarte. ¿Qué es considerarnos? Ya es creerlo. Ya estamos muertos. Yo estoy muerto. Diga conmigo, yo estoy muerto. Yo estoy muerto, y tiene razón de estar callado y silencio, pero por el otro lado Pablo dice, debemos considerarnos vivos, vivos para Cristo. Diga conmigo, yo estoy vivo para Cristo. Esta reunión es para Cristo y debes de estar vivo, hermano. Ahora, fíjate que ayer estábamos platicando con Jorge. Y Jorge, tal vez sin pensar, o tal vez si lo dijo conociéndolo, pero dijo una verdad. No sé si te acuerdas ayer platicando. Jorge apenas tiene unos meses, todos sabemos que empezó en la vida cristiana. Y lo que hablaste ayer es certísimo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Jorge nos decía, mis familiares y amigos que todavía no son cristianos aún, porque no sabemos cuántos más van a venir, porque mucha familia de él ya es cristiana,
Pero algunos amigos y familiares todavía no, pero dice, me invitan a la fiesta, me invitan a sus fiestas. Y él dice, bueno, yo le digo a mi esposa, no vayamos, porque si voy, ¿qué decías? Yo voy a entrarle. Sí, si voy, pueda que yo le entre. Entonces, mejor no voy, porque esa ya no es mi vida. Es más, muchos de ellos me dicen, queremos saber si verdaderamente, si eres aleluya o no. Y él le dice, sí, nomás eso queremos saber. Entonces, no vamos, porque eso se acabó. Ahora estamos aquí para servir a Dios. Eso es considerarse muertos al viejo yo, muertos al pecado, pero al mismo tiempo se considera vivo para Dios. Amén, hermanos, ahora estoy vivo para Dios. Ojalá y que nosotros así estemos siempre. Se acabó esa vida para mí. Se acabó esa vida para mí. Ya no vivo yo. Yo ya no estoy para vivir en mis propias leyes. Mucho menos en las leyes de otras personas. Estoy yo para vivir la ley de Dios. Estoy aquí para vivir la vida de Cristo. Debemos de considerarnos de esa manera. Como Chemitas, ya se lo saben. Estoy muerto. Estoy muerto. Los muertos no bailan. Los muertos no chupan. Los muertos no fuman. Estoy muerto. No voy. Pero estoy vivo para Cristo. Para Cristo sí. A Cristo sí. Amén, hermanos. Pero muchos de nosotros, estoy vivo todavía para allá y para Cristo como muerto. Todos alrevesados. En la fiesta ya gritamos. Y si no gritas te besan. Gritamos. ¿Y aquí? Muchos hoy, hermano, gritando, viva fulano, viva mangano, viva sutano, pero nosotros estamos aquí para decir, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo, porque Él nos ha dado la verdadera libertad. El que nos dio la verdadera libertad, a ese ni lo exaltamos, hermano. A ese se le debería exaltar el día de hoy, hermano. Hasta gritan, viva la Virgen María. Oye, hermano. Y Dios, hermano. Nosotros hoy, viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Es importante pues saber que el viejo hombre, hermano, no tiene la vida de Dios. Mientras que nos ocupamos en esa vida, estamos lejos de Dios. El nuevo hombre es el quien tiene la vida. Al viejo hombre le gusta ¿qué? Le gusta pecar. Al viejo hombre, hermano, le gusta esa vida pecaminosa. Pero nosotros cuando creímos en Cristo, ese viejo hombre, ese viejo yo, se terminó. Se acabó. Amén, hermanos. Pero también experimentamos un nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús. Experimentamos una justificación, una salvación, pues, para que ahora nosotros vivamos, pero ahora vivamos para Dios. En el versículo 3, si regresas atrás, Pablo lo aclara. Versículo 3, ahí donde estábamos, solo ve el versículo 3. Dice, o no sabéis, porque hay que saberlo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Te acuerdas cuando te zambutieron en el agua? O sea, eso significaba que con Cristo te morías. Tu viejo yo se acabó ahí. Ahí fue crucificado. Y nosotros, y dice Pablo que eso lo miramos por medio del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos nueva vida. Pero acuérdate que no te dejaron ahí, sino que te sacaron del agua. Eso es que resucitamos juntamente con Cristo, pero ahora resucitamos
para una vida nueva. Pero si te fijas que eres tú mismo que te moriste, si eres tú mismo el que resucitaste, para que ahora que estamos todavía en esta carne, nosotros entendamos que ya no estamos para la carne, ya no militamos, ya no caminamos, ya no andamos en esta carne, sino en la novedad de la vida en Cristo Jesús. Amén. Gálatas, regresemos a Gálatas 2:20. Pero para vivir y militar, hermano, en este nuevo yo, en esta nueva vida, es importante la fe, porque estamos aprendiendo que la justificación no es por obras de la ley, sino por la fe. La fe es muy clave de no olvidarla. La fe se te dio para que tú puedas vivir la novedad de vida, puedas disfrutar tu libertad, tu justificación, tu salvación. Con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, aquí está lo bueno. A lo que ahora lo vivo en la carne, porque estoy vivo y estoy en esta carne, pero ahora está el nuevo Pablo, ahora está el nuevo yo. Pero este nuevo yo ahora vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Le está diciendo a los Gálatas, la fe es importante. Ellos estaban ¿cómo se dice? Apostatando de su fe en Cristo Jesús. Cuando tú dejas a Cristo, dejas la fe. Amén, hermanos. Cristo es la fe. Mira bien, Pablo menciona la fe, pero si no prestamos atención al estudio, pues nosotros no entendemos ni siquiera la fe. Bueno, conocemos esa fe en una forma muy sencilla, pero cuando se nos revela, llegamos a decir como Pablo, como Pedro, la santísima fe, ¿verdad? La grandísima fe, cuando tenemos un entendimiento, pero cuando no solamente la mente fe. Mira, Pablo no solamente habló de una fe, Pablo dijo la fe de Jesús, la fe de Jesucristo, la fe de Cristo y la fe del Hijo de Dios. ¿Lo notaste o no? Mira, vamos al versículo 20 para que nosotros le prestamos atención. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios. Fíjate bien, en la fe del Hijo de Dios. Ya no dijo en la fe de Jesucristo ni la fe de Cristo, pero anteriormente sí lo mencionó en el versículo 16. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. El hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Y luego cambia otra vez este asunto de la fe. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Ya no dijo por la fe de Jesucristo, ahora dice por la fe de Cristo. Y en el versículo 20 dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo entonces menciona la fe de Cristo, la fe de Jesucristo, la fe de Cristo y la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Pablo, cuando estamos estudiando Gálatas, nos está mostrando la economía de Dios. ¿En qué consiste la economía de Dios? Cuando Pablo nos habla que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo, nos están hablando, hermanos, del proceso de Dios como Padre y como Hijo y como Espíritu Santo para venir, hermanos, para venir a morar en el hombre. Está hablando de la fe objetiva que tenía que venir, que era necesaria porque el hombre vivía en este mundo sin fe y sin Dios, sin esperanza. Por eso es de que Dios tenía que pasar por un proceso para venir aquí e impartirnos esa fe, que es impartirnos a Cristo, hermanos, en nosotros, su vida,
Eso es la economía. La economía de Dios consiste en que Él quiere impartir su vida en la humanidad. Él quiere impartir su vida en nosotros. Entonces, cuando dice que la fe de Jesucristo, Él está hablando del proceso Padre, Hijo y Espíritu Santo para hacerse uno con el hombre, para hacerse uno con nosotros. Ahora viene la fe subjetiva, la fe de Cristo. Esta fe se nos dio para creer y ser justificados. Se nos dio para recibir la justificación de Dios, hermanos. Ahora esa fe que estaba afuera, ahora viene a estar ¿dónde? Dentro de nosotros. Y empezamos a disfrutar nuestra justificación, empezamos a disfrutar el perdón de Dios, la salvación de Dios, empezamos a disfrutar la libertad que nos dio en Cristo Jesús por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ahora, en el versículo 20, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, él menciona la fe del Hijo de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que se nos tiene que revelar el Hijo de Dios? Siempre que escuchamos en la palabra Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo es para la expresión. Esta ya no solamente es una fe subjetiva, sino que Pablo nos habla de una fe práctica, de una fe viva, de una fe que está en aumento en nosotros hasta que lleguemos a alcanzar la perfección de Cristo en nosotros, hermanos, hasta que lleguemos a disfrutar la plena salvación. Si un cristiano hoy no disfruta a Cristo, está todavía atado, no es totalmente libre, es que su fe todavía no ha crecido. Simplemente estás callado, no puedes cantar. Tu fe, ahí tienes una porción de fe, porque Dios te dio una porción de fe para que creyeras y fueras justificado. Pero esa fe tiene que ser perfeccionada en nosotros. No estamos diciendo que la fe es imperfecta, estamos hablando que Dios es el inicio de la fe, Cristo es el inicio de la fe, es donde viene la fe, pero también Él es el consumador de nuestra fe, es el que nos lleva hasta el final por esa misma fe. ¿Amén o no amén? Nosotros fuimos salvos por medio de la fe, nosotros fuimos justificados por medio de la fe, pero también para caminar y vivir en esta carrera cristiana, para llegar a disfrutar la vida de Cristo, tenemos que seguir creciendo en esa misma fe. La fe tiene que revolucionar en nosotros. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2 rápidamente. El tiempo se nos está acabando. La fe en ti, la fe en mí, la fe que se nos dio, esta tiene que lograr su objetivo, hermanos. La fe que se nos dio tiene una ruta, a dónde nos quiere llevar, a dónde nos quiere dirigir. Tenemos que seguir la ruta, hermanos. Eso es caminar por fe. La fe tiene que lograr su objetivo en nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿Qué significa que Él es el autor de nuestra fe? Que Él es la fe misma, que la fe se originó en Él. Él es la fe. Ahora esa fe está en ti, hermanos. Se nos fue añadida y por esa fe fuimos justificados. Esa fe que vino, hermanos, que se procesó, ¿verdad?, para venir a este mundo, pasó por la muerte y la resurrección para venir a meterse dentro de nosotros, que ahora es la fe subjetiva, pero Pablo dice que esa fe nos tiene que ayudar para vivir en novedad de vida. Amén. Esa fe tiene que llegar a su meta, a su consumación, a la perfección. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el inicio de la fe y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te vuelvo a repetir, la fe se nos dio para poder vivir la vida de Cristo. La fe se nos dio para que nosotros podamos mirar y podamos recibir, no solamente mirarlas, sino hacerlas nuestras, las cosas que no se ven.
Las cosas espirituales, las cosas de Dios son espirituales, no se ven. Por eso el cristiano tiene que andar por fe. Y Dios te dio la fe para que tú sí las puedas ver. Y al verlas tú las puedas anhelar, las puedas hacer parte. Dice Hebreos que esa es la fe. Amén, hermanos. Esa fe, hermanos, se nos dio para poder nosotros crecer en nuestra salvación. Esa fe se nos dio para poder caminar en novedad de vida. Esa fe se nos dio para alcanzar la perfección de Dios en nuestras vidas. Esa fe se nos dio para agradar a Dios, porque Pablo dijo que sin fe, o los hebreos mismos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin una fe viva. Tú tienes fe, pero esta fe de la que estamos hablando es una fe subjetiva, es una fe práctica, es una fe experimental, es una fe viva, hermanos, que está revolucionando, que está creciendo, que está en un aumento en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, ya no de Jesucristo ni de Cristo, sino en la fe del Hijo de Dios, porque esta fe es para que se cumpla el propósito de Dios, que lleguemos a expresar plenamente la vida de Dios en nosotros. Es una fe que ha crecido, hermanos, a tal grado que ya no nos deja ocultar la vida de Dios. La expresamos. Cristo es expresado en nosotros. Quiero terminar diciendo esto. Muchas de las veces nosotros gritamos este versículo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La mayoría de cristianos no lo sabemos de memoria, pero todavía vivimos como esclavos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo gritamos. Pero si te das cuenta, muchos cristianos y muchos de nosotros todavía vivimos como esclavos. Nos cuesta vivir a Cristo. Nos cuesta orar. Nos cuesta estudiar la Biblia. Nos cuesta servir a Dios. Nos cuesta cantarle a Dios. Nos cuesta adorar a Dios. Nos cuesta levantar nuestras manos al Señor. Nos cuesta postrarnos ante nuestro Dios. Nos cuesta alegrarnos. Nos cuesta hacerle fiesta a nuestro Dios. Nos acercamos sin fe. Nos acercamos sin una fe que está creciendo. Nos acercamos sin una fe que está activa, que está revolucionando nuestras vidas. Por eso, cuando vinimos todavía como esclavos, pero no de Cristo. Porque necesitamos esa fe que esté creciendo en nosotros. No hemos crecido en fe. Los discípulos decían: Señor, aumentanos la fe. Cuando el Señor hablaba de que para perdonar se necesita la fe, ellos lo entendieron y dijeron: Señor, aumentanos la fe. Ellos entendieron que para seguir al Señor necesitaban la fe. Y por eso ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Nosotros, al mirar nuestra condición, verdaderamente tenemos que clamar y decirle: Señor, aumentanos esa fe. Que esa fe crezca en mí, que tú crezcas en mí. Amén. Pero fíjate cómo es que se logra que tu fe aumente, porque Pablo es tan lindo que él mismo nos da la clave para que la fe aumente en nosotros. Ahora te vas a dar cuenta por qué muchos de nosotros no aumenta la fe y estamos atados para servir a Dios, pero muy libres para seguir en nuestra propia vida. Versículo 20 nuevamente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y fíjate lo que dice:
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo habla de la fe que vive en él, por la fe del Hijo de Dios, pero dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está haciendo es halagando, ¿está bien esa palabra? Halagando el amor de Dios. Halagando, hermanos, lo que Cristo ha hecho por él. Él nos dio la clave para que nuestra fe crezca en nosotros. Muchas de las veces nosotros estamos faltos de fe porque nosotros no engrandecemos a Dios. Nosotros no halagamos al Señor. Nosotros no le decimos, Señor, muchas gracias por ese amor. Pablo lo entendió, hermanos. Pedro, lo entendió el hablar de Dios, entendió el hablar del apóstol. Pablo entendió el amor de Dios, que él no más decía el amor de Dios, el gran amor de Dios. Juan, el gran amor de Dios. Estos hombres entendieron lo que era Dios, hermano, el amor, y lo engrandecían. Por eso, hermanos, llegaron a ser hombres de fe, que no les importó dar su vida. Nosotros nos duele la cabeza y ya no queremos venir a la iglesia, faltos de fe, hermano. Nosotros, hermanos, llega la hora de servicio y estamos desanimados, sin ganas, porque tú no tienes fe. Y sí tienes fe, pero no ha crecido en ti. ¿Y por qué no ha crecido? Porque no hemos halagado el amor de Dios. No hemos halagado, no hemos exaltado, no hemos engrandecido las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, tu amor ha sido grande para nosotros. Señor, gracias por ese gran amor. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por la fe. Hermano, la fe empieza a revolucionar en ti y en mí, hermanos. Y Dios empieza a impartir en nosotros. Tú empiezas a experimentar la vida de Dios en ti. Por eso es importante invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, te adoramos. Hermano, cuando nosotros nos reunimos, porque ya traemos la fe, pero al estar aquí nosotros abrimos nuestros labios y empezamos a engrandecer a Dios, empezamos a alabar, empezamos, hermanos, a decirle cuán bueno ha sido con nosotros. Empieza la fe a revolucionar, empieza el Espíritu Santo a moverse dentro de nosotros. Tú empiezas a sentir la vida de Dios en ti, hermano, y sales otra vez refrescado, vivo, lleno de fe, y listo, hermanos, para seguir caminando en los caminos del Señor. Quiero, hermano, que escuches estas palabras para terminar. Pero lo vamos a hacer de pie. Vamos a ponernos de pie. Y así de pie, hermanos, antes de irnos, todos vamos a cerrar nuestros ojos. Pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Cierra tus ojos, todos cerremos nuestros ojos. Y abramos nuestros corazones al Señor. Mientras los hermanos músicos pasen acá, porque quisiera yo que en esta noche le demos oportunidad al Espíritu Santo que se mueva en nuestros corazones. Pero por favor, abre tus oídos y escucha estas palabras. Cierra tus ojos y no nos distraigamos. Vamos a abrirnos un ratito al Señor. Si estabas distraído tú, si estabas en estos momentos que Dios hablaba con tu mente en otras cosas, por favor ahora por un momentito vuélvelas a Dios. Porque lo que Dios quiere hacer con tu vida es bendecirte. Dios te trajo aquí no para entretenerte, Dios te trajo aquí para bendecirte. Dios nos trajo aquí para que lo conozcamos. Dios nos trajo aquí para que lo disfrutemos. Dios está dispuesto a bendecirnos. Escucha a Dios. El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas. Los Gálatas que estaban siendo apartados de Cristo, los Gálatas que estaban regresando nuevamente a la religión judía,
tratando de hacer ciertas cosas para alcanzar la salvación del Señor. Los Gálatas estaban siendo engañados. Los Gálatas estaban dejando de disfrutar su libertad en Cristo Jesús. Los Gálatas tuvieron un descuido espiritual. Escuchemos esto. Los Gálatas tuvieron un descuido espiritual. Descuidaron su fe en Cristo Jesús. Descuidaron su fe en Cristo Jesús. Descuidaron la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora lo que el apóstol Pablo está haciendo es volverlos nuevamente a que crean en lo que habían creído, en Cristo. Ahora lo que el apóstol Pablo o Dios a través de Pablo está haciendo es volverlos nuevamente a que disfruten su libertad en Cristo Jesús, a que ya dejen de vivir como esclavos. Lo que está haciendo Pablo es regresarlos otra vez a la vida de Cristo. Mis amados hermanos, vamos a ser sinceros delante del Señor. Si hoy en día alguien está aquí que tú mismo sabes y sientes que ya no estás disfrutando la vida de Dios en ti, si tú mismo sientes, hermanos, que ya no disfrutas el orar, no le hayas sabor, quieres ahí, pero al no hallarle sabor te olvidas de orar. Si sientes tú que ya no hay deseo de estudiar la Biblia, si tú sientes que ya no hay ese deseo, hermano, de disfrutar, reunirte con tus hermanos, ya no sientes el deseo que antes tenías. Cada día estamos buscando una excusa para excusarnos delante del Señor. Si tú realmente sientes que te estás alejando poco a poco de Dios, si tú sientes que te estás cansando en la parte espiritual, que no sientes ya muchos deseos, estás desanimado, yo quiero decirte, mi hermano, con todo el amor de Dios, que te estás descuidando espiritualmente, que te estás engañando, hermano. Estás siendo engañado, pero Dios te quiere despertar el día de hoy. Y Él te dice que Él está aquí para levantarte, para volverte a Él, para restaurarte. Dios nos dice que Él nos dio la fe. Él se dio mismo a nosotros como la fe. No solo para que nosotros experimentemos la justificación, el perdón, la salvación, sino que Cristo se dio por nosotros para que también vivamos una vida agradable a Él. Pero es necesario que la fe no sea descuidada en nosotros. Es importante que la fe crezca, y la fe crece solamente a través del oír la palabra. Tenemos que acercarnos al Señor con esa fe. Tenemos que venir al Señor. Él está aquí para que nos volvamos a Él en arrepentimiento y para que Él pueda darnos un toque en nuestro ser interior y vuelva a despertarnos, vuelva a avivarnos, para que esa fe, hermano, pueda estar creciendo y tú vuelvas otra vez a experimentar tu libertad en Cristo Jesús. Tú vuelvas nuevamente a sentir el deseo de buscar al Señor, sientas el deseo de servir al Señor, sientas el deseo que antes tú tenías. El enemigo es muy astuto y aprovecha cada oportunidad para desanimarte y alejarte de Dios. Pero hoy es el día de volvernos al Señor de todo corazón y decirle: sí, Señor, yo te necesito.
Señor, aquí estoy. Toca mi vida, Señor. Toca mi vida, Señor, una vez más. Perdónanos, perdónanos. Porque a veces actuamos como esclavos del mundo. Pero gracias por tu palabra que nos habla y nos recuerda que somos libres en Cristo Jesús. Que estamos aquí para ya no vivir para nosotros, sino para vivir para ti. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Ya nos vamos a ir, pero hagámoslo en señal de que nos rendimos a Él. Dios está aquí, deja que Dios toque tu vida, toque tu corazón, asincérate delante de Él y vas a ver que Dios te va a bendecir. Créele al Señor. Dios está aquí y su Espíritu Santo se quiere mover, pero tienes que abrir tu vida, tu corazón al Señor. Levanta las manos al cielo y vamos a decirle juntos en esta preciosa noche: